¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Es por Dios? ¿Es porque no me ama? ¿Es porque no somos importantes? ¿Es porque Dios ama más a él que a mí? Porque a él como Dios sí lo ha bendecido y a mí no. En esta ocasión recibimos una instrucción de parte de Dios de poderle llamar consejos. ¿Cómo se llama? Consejos de vida. Desde hace 5 años que empezamos este ministerio, empezamos también usando también medios virtuales, ¿verdad? Y hemos estado ahí escribiendo consejos de vida. ¿Algunos de ustedes han leído algún consejo de vida que hemos mandado? ¿Cuántos de ustedes ya lo han hecho? Levanten su mano. Son pocos, ¿no? Yo creía que sí entraban todos. La verdad es que entra un buen número de personas que no profesan conocer a Dios. A veces te escriben y te pueden decir: gracias, fue una palabra que me ayudó en el momento. No sabe cuánto me ayudó. Gente que a veces te dice, a veces te impacta porque iba a tomar una decisión en mi vida equivocada. Y a veces tal vez no especifican a qué punto, pero que dicen iba a tomar una decisión equivocada. Y este consejo me ayudó, esta reflexión me ayudó. La palabra de vida no sabe cuánto me ayudó en mi vida, y a veces la recomiendo para otros amigos en el trabajo y les mando: oye, lee esta parte, porque hay palabra de vida que son versículos de la Biblia, parte de la Biblia, ¿verdad? Hay consejos también, cuál es el consejo para vivir, hay reflexiones y han sido una bendición, pero también ha sido un reto el estar día a día, estar viendo, sacando un consejo, una reflexión, ¿verdad? Y le hemos llamado este mes consejos de qué, y creo que nos va a ayudar muchísimo. Estaba viendo que un barco de guerra, dice que él tenía que ya ir a zarpar, ya tenía que ir a meter su barco de guerra, pero dice que en ese momento, cuando él iba para allá, dice, hubo una gran neblina, un banco de neblina, dice, no podíamos mirar. La verdad se estaba complicando para poder llegar al lugar. Y usted sabe que ellos seguían que en los puertos hay un faro. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay un faro, y muchos de esos ya son antiguísimos. Lo más tremendo es que aunque haya una gran neblina, aunque las cosas estén muy mal, yo no sé cuánta fuerza tendrá el faro que pueden verlo. Tal vez no pueden ver otra cosa, pero la luz de ese faro sí la pueden ver. Y dice que el barco lo que hizo, diciendo el capitán, vamos hacia ese lugar, pero de repente por el banco de niebla, él empieza a desorientarse, y él empieza a decir, ¿saben qué? Veo una luz, y le dice a la gente, háblele al otro barco que gire, o nosotros vamos a girar, porque si no nos vamos a impactar. Y empiezan a comunicarse, ¿verdad?, de este barco, que se mueva el otro barco, o que él se mueva, pero que le digan, si no se iban a chocar. Y en eso escuchan una voz y le dice, no es otro barco, soy el encargado del faro. Y yo creo que a veces nosotros, señores, estamos pasando momentos difíciles en el mar o en nuestra vida, y a veces fijamos nuestra vista sobre el faro, que sabemos que ahí es donde tenemos que ir, pero a veces empieza a haber algunos problemas y empiezan a nublar nuestra vista. Empezamos puede ser que las cosas que están pasando externas te estén nublando la vista, te impiden que veas claro por las cosas de afuera, pero también pueden haber cosas dentro de ti, cosas que puedas estar pasando, problemas, situaciones críticas que te están impidiendo ver dónde está el faro. Escuche, él ya no le estaba haciendo claro la luz y la confundió con un barco, pero hasta que no habló,
el encargado del faro le dijo: no es un barco, no me registra que hay otro barco, eres tú, por favor guíate bajo el faro que estás viendo. Y yo creo algo, que a veces usted y yo empezamos a perder, a tener claro a dónde vamos, por cosas externas y a veces cosas internas en nuestra vida. Y a veces todavía recibimos una voz como diciéndonos: ey, 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 si no te está haciendo claro o estás confundiendo, ey, no pierdas de vista el faro, porque los grados que tú le des a tu derecha o a tu izquierda te van a desviar, y lo único que puede pasar es que te vas a impactar, vas a pegar, puedes hundirte. Y yo creo algo, que esto es lo mismo con Dios. A ver, nos es claro, primero tal vez todo ya estaba oscuro y de repente vimos, ¿verdad?, una orientación, es decir, ahí es donde tienes que ir. Y aparte, a veces de recibir no solamente esa luz, a veces nos habla y nos dice: hey, hey, te estás desviando, no te confundas. A veces puede estar pasando eso con nuestra vida. Dile al que está a tu lado: ¿para dónde vas? Nuevamente dígale: ¿para dónde vas? ¿Por qué es tan fácil para nosotros en ocasiones empezarnos a desviar? Y yo creo que a veces dejamos el consejo de Dios, y cuando no nos importa los consejos que Él nos da, nos vamos a empezar a desviar. A veces tal vez tú dices: yo tengo claro quién es Dios, yo sé quién es Dios, creo en Dios. Y qué bueno que tengas claro, ahí está el faro prendido. La cosa es que a veces nosotros hemos dejado de escuchar su voz, y a veces cuando le hemos escuchado no nos importa, hacemos lo que queremos, lo que pensamos, lo que los demás dicen, lo que la sociedad como lo estaba haciendo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Eso me llama la atención. Hay caminos que al hombre o al ser humano le parecen perfectos, pero al final son caminos de muerte. A veces a nuestro parecer creemos que podemos llegar a ese lugar, podemos llegar a nuestro destino, a nuestro propósito, a lo que nosotros queremos, pero de acorde a nuestro pensar, de acorde a nuestra sabiduría, de acorde a nuestro conocimiento, a veces porque vemos que todos lo hacen. Dice que el camino de perdición es ancho y muchos van por él, pero el camino angosto pocos se animan a ir. Y a veces pensamos que porque todos lo están haciendo ahí, todos lo están haciendo, pensamos que ese es lo correcto. Y quiero decirte que es más fácil para nosotros a veces hacer lo incorrecto y hacer lo que todos los demás hacen, que hacer o irnos por el camino angosto. Pero yo creo que Dios lo que quiere es que usted y yo enderecemos el barco. Yo creo que cuando Dios quiere darnos un consejo es porque ve que las cosas no andan muy bien. La Biblia dice: el avisado se aparta del mal, pero el necio cae en el hoyo. Y si Dios quiere que este mes le pusiéramos consejos, es porque Él quiere que nosotros podamos direccionarnos. Tal vez ya no nos está haciendo muy claro, pero hoy nos está dando una voz de alerta. Ya no solamente el faro, sino con su voz, con su palabra, diciendo: hey, hey, sigue la palabra que te estoy diciendo, porque este consejo te va a ayudar a que puedas alinearte y puedas llegar a cumplir tu propósito. Una persona sabia no es aquella que solamente tiene conocimiento de algo. Nosotros normalmente pensamos que una persona sabia es aquella que tiene una acumulación de mucho conocimiento. No es cierto. Una persona sabia es cuando puede llevar el consejo. ¿Cuántas veces como padres
nos han dado un consejo y la verdad es que nosotros no lo vemos así como hijos. ¿Ha pasado eso? Y mire, los consejos de Dios no es porque quiera limitarte, sino quiere protegerte. Escúchame, los consejos de Dios no es porque Dios quiera limitarte, sino quiere protegerte. Dile al que está a tu lado, los consejos de Dios, vamos, pero díselo, los consejos de Dios son para protegerte. ¿Para qué son los consejos de Dios? No para limitarte. Pero inmediatamente nosotros pensamos que nos van a limitar. Mire lo que luego nos dice la gente. Es que ahí en su iglesia, en su religión, todo es pecado, todo los limitan, todo está mal. ¿Alguna vez usted ha escuchado esas? Y a veces usted no sabe qué contestar, no sabe qué decir, porque te dicen que todo es una prohibición. Y la verdad es que no. Y las cosas que dice la Biblia y nosotras las hacemos, no lo hacemos nada más porque sí. Y si yo le entiendo que ese consejo viene de parte de Dios, pero es para protegerme, no para limitarme. ¿Y tú por qué no lo haces? La sabiduría se revela a través de sus hechos. Escuchen, la sabiduría se revela a través de resultados, a través de hechos. Muchos pueden menospreciar la sabiduría o el consejo de Dios bíblico. Y a veces hasta se van a burlar. Ay, eso tiene 2000 años. Ay, eso es para tontitos. Ay, eso es para gente, como luego dicen. Como luego dicen los universitarios, los que luego estudian un resto y todo. Como dicen, esto es para ignorantes, para tontitos. Ya les lavaron el cerebro, ¿sí? Y a veces nosotros caemos en esa red. Pero sabes, cuando tú llevas el consejo de Dios, aunque para muchos sea tonto, aunque para muchos se burlen, a través del resultado les vas a callar la boca. No necesitas pelear o discutir o ahí empezar a entrar a una discusión. Nada más puedes decir, conforme a los resultados vamos a ver si yo tenía la razón o tú tienes la razón. Ay, y ellos te van a decir, a ver si es cierto. Yo puedo decirte algo. Bajo los resultados después ellos van a decir, tenías toda la razón. Porque lo que puede cumplirse y lo que Dios dice a través de su palabra, a través de su consejo, a través de los tiempos, a través de los siglos, es el mejor consejo que puedes tener en la vida para llegar a tu propósito, para poder lograr el propósito que Dios te ha dado a tu vida. El ignorarlo, el tenerlo en poco, te lleva a la perdición. El libro de Romanos nos habla que muchos, conociendo a Dios, se alejaron de Dios, y dice que sus corazones se endurecieron y su entendimiento se entenebreció. Es decir, ya no sienten nada, ¿verdad? Y sus pensamientos y su razonamiento dicen, yo no necesito a Dios en nada. Esos están equivocados. Y dice, y empezarán a hacer cosas que en vez de que estén bien, se están degenerando. En vez de subir, están bajando, pero ellos creen que están subiendo. El ser humano ha pensado que cada vez está mejor, pero cada vez el ser humano se está matando. Las situaciones, matrimonios, familias más desintegrados. Y tú dices, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde dices que todo está viendo, que está saliendo mejor? Cada vez ves más divorcios. Cada vez tú ves que hay más personas que deciden no casarse. Cada vez tú estás viendo cómo se desbaratan las familias. Cada vez ves a los jóvenes desperdiciando su vida en muchas cosas. Cada vez están pasando cosas, pero dicen que vamos progresando. Le llaman progreso al deterioro personal, al deterioro familiar, matrimonial. A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Y quisiera empezar con esta parte de la escritura en Proverbios 19:20. Proverbios 19:20.
consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. La versión que leí dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Es otra versión, es lo mismo, pero me gustó mucho. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y la palabra escuchar es muy distinto a oír. Póngame atención, hay mucha diferencia entre oír y escuchar. ¿Cuántas veces alguien le dice algo a usted y nada más lo oyó? Oye, mira lo que te dijeron. Sí. ¿Sí o no? ¿Pasa eso, sí o no? Y escuchar no, escuchar es: voy a poner atención para poderlo aplicar. Entonces sí hay una diferencia entre oír o escuchar. Pregunta: ¿venimos a la iglesia a oír o a escuchar? No me diga, solamente reflexión. Digo, porque si yo digo que estoy escuchando, entonces ¿por qué no lo aplicamos? Y si estoy oyendo estuvo bonita la palabra, pero no hacemos nada. Entonces hay gente que puede recibir un consejo, pero solamente lo oye. Y hay otras personas que lo van a escuchar. Me están diciendo que tengo que hacer en la vida y no lo hago. Por eso dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio. Pero si escuchamos el consejo, es como vamos a tener buenos resultados. No basta con saber oír, debemos de vivirlos. Si no, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna transformación. Y a veces podemos decir: yo tengo años diciendo que conozco de Dios, y otros te van a decir: pues yo te sigo viendo como igual, yo no he visto ningún cambio, solamente el cambio es de donde ibas a donde vas. Yo no veo que todo lo que tú me dices, no lo veo en tu vida. A tu parecer sí, pero al parecer de los demás. Ahora, no estamos para agradar a los demás, pero ya cuando muchos te lo dicen, cuando varios ya te lo mencionan, entonces eso sí tiene que tener sistema de alarma. Pero quiero ponerte algo en tu corazón. El consejo de Dios es para protegerte, es para bendecirte y no para limitarte. Si usted me ayuda, ¿para qué es un consejo de Dios? Para protegerme. ¿Para qué más? Para bendecirme y no para limitarme. Si esto se queda en tu corazón, podría dar por terminado este mensaje. Porque vamos a ver la Biblia, vamos a ver las cosas de Dios de una manera diferente a como el mundo lo ve. No son prohibiciones, sino lo que quiere es protegerme. Papá, ¿cuántas veces tú les has dado un consejo y te han mandado a volar? Pregunto, ¿cuántas veces nos han mandado a volar los hijos? Es decir, no nos escuchan. A veces solamente te oyen. ¿Cuántas veces? Porque ellos llegan a pensar y a decir: a mí no me va a ocurrir, a mí no me va a pasar. Pero cuando les pasa y vienen a los papás, ¿cuál es la expresión de los papás? Otra vez, ¿cuál es la expresión de los papás? Te lo dije, ¿verdad? Y uno dice: por eso es que no te decía nada. Te lo dije, porque tú creíste o pensaste que yo te lo decía de mala onda, porque no quiero que tengas libertad, porque yo no sé qué pensaste en la vida, por qué yo te dije esto. Pero la verdad es porque yo quería protegerte del sufrimiento, quería protegerte para que tú no pasaras lo que estás pasando. Me duele verte, pero en tu necedad, mira lo que estás pasando. Pero algunos son más tremendos, algunos empiezan a culpar a Dios. Unos empiezan a decir: ¿por qué Dios lo permitió?
Haga esta expresión conmigo. ¿Por qué Dios lo permitió? Sí, porque ponemos hasta cara de congoja, ¿no? ¿Por qué Dios lo? Yo no lo entiendo. Si Dios es amor, ¿por qué lo permitió? Entonces no es bueno, entonces no me ama. Inmediatamente buscamos la manera para... Y no fue Dios que te metió en ese problema. Dios te dio el consejo, pero usted y yo lo omitimos. Estamos pasando, estamos teniendo resultados de haber menospreciado los consejos. Entonces no diga que es Dios y que Dios quería eso. Es que Dios lo hubiera evitado. Pues y por eso te dio el consejo, porque quería que no pasara esos momentos, porque quería evitar que tú sufrieras. ¿Puede levantar su mano derecha? ¿Puede cerrar el puño? ¿Y si se acuerda lo que antes hacía? Por mi culpa y mi gran culpa. Eso significa que hay cosas que están pasando. No es porque Dios haya querido que usted pasara eso. Ejemplo, el primer consejo es: toma en cuenta a Dios. Adán y Eva no tomaron en cuenta a Dios. Dios le dio el consejo. Y mire, podemos leerlo en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Pero el Señor Dios le advirtió. La versión que yo tengo dice: pero el Señor Dios le aconsejó. ¿Vamos bien? Dice: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El primer consejo de Dios al ser humano, ¿cuál fue? Puedes comer de todo, nada más no comas de este, porque si no vas a tener problemas. ¿Era porque lo odiaba? ¿Era porque no lo quería? ¿Era porque quería ponerle límites? Quería protegerlo de la muerte. Algunos pueden pensar: oye, si Dios sabía que el ser humano iba a caer, ¿para qué le pone ese árbol? ¡Qué mala onda es Dios! No, qué mala onda somos nosotros. Porque si Dios no fuera amor, no nos hubiera prevenido, no nos hubiera dado, no les hubiera dicho a ellos: no tomes de este árbol, te puede hacer mal. Este árbol va a traerte consecuencias. No lo dijo por amor, no lo dijo por protección, porque Dios nos dio al ser humano un libre albedrío, el poder de decidir. A unos ángeles Dios les dio el poder de decidir. No hizo robot, no hizo eso. Hizo personas, hizo ángeles también, pero con un libre albedrío. Tú tienes el poder de decidir hacerlo o no hacerlo, vivirlo o no vivirlo. Ya es cuestión tuya. Dios te dirá el consejo y de ti dependerá si lo quieres practicar o no. Por eso cuando usted lee la Biblia o cuando leemos la Biblia me dice, me da el consejo de Él para que me vaya bien en la vida. Pero si yo no llevo las cosas que Dios me ha dicho o Dios ha dicho a toda la humanidad, entonces yo voy a tener serios problemas. No es Dios. ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué esto si Dios es amor? Ahora ya sabe por qué. Pero ellos, ¿por qué tienen que pagar las consecuencias? Por desgracia, nuestra desobediencia va a traer serios problemas, no solamente a nuestra vida, sino a nuestra descendencia, desde el más pequeño hasta el más anciano. No solamente murió Adán y Eva, sino esto trajo una mortandad sobre todas las generaciones hasta el día de hoy. Es interesante. Y podemos ver a través de la escritura cómo Noé obedeció el consejo de Dios. ¿Quién sí obedeció el consejo de Dios? Si Noé no hubiera llevado el consejo de Dios, si se hubiera dejado ahí por todo lo que la gente decía,
por lo que la gente pensaba, aún también tal vez por su razonamiento. Dios le dijo que hiciera una barca. ¿Y para qué quiere una barca si en ese tiempo no llovía? Y luego te dice, se va a llenar todo esto de agua. Si nunca ha caído agua del cielo, ¿cómo me dice? Pareciera que a nuestro razonamiento, ¿cómo es que va a suceder eso? Sin en cambio Noé obedeció. Y luego la gente que lo escuchó, está loco, ese sí está medio trastornado. Pasa lo mismo, señores. Pero vino el consejo a su tiempo, con el fin no solamente de que Noé y su familia se salvara, sino para que todo el mundo o toda la gente de aquel tiempo, de aquel lugar, pudieran arrepentirse. Pero lo pasaron como loco. Imagínate esos 100 años que él se lo pasó construyendo la barca. ¿Cuánta gente yo creo que pasaba por ahí? Ahí está Noé el loco. Ahí está don Círigo el loco, Fátima la loca, Arturo el loco. Se mofaban, se reían, se burlaban, pero él permaneció, él obedeció, aunque tal vez ni él mismo lo había entendido, aun cuando el 99.9 no creía en lo que Dios había dicho acerca de lo que iba a venir. El no escuchar a Dios, el cerrar nuestros oídos a Dios, habrá consecuencias, señores. Si a veces hay consecuencias cuando no obedecemos aquí en la tierra con alguna otra persona, o por no llevar una advertencia, un semáforo, usted dice, ¿para qué sirve eso? Si no hubiera semáforos, wow, esto estuviera. Pero todo lo hicieron para podernos prevenir. Y cuando no hacemos caso, impactamos o nos impactan. Y solamente deje que si fue el choque, pero cuando hay pérdidas humanas, como unas personas pueden lamentarse y dicen, ¿cómo? ¿Por qué no respeté el semáforo? ¿Por qué no hice esto? Es que fue Dios. ¿Cuál Dios? Fue que nosotros mandamos a volarlo. Mandamos a volar su consejo, lo que Él quiere para nuestra vida. No fue Dios. Llevar el consejo de Dios va a preservar tu vida. El segundo consejo que tenemos que aprender a recibir es el consejo de nuestros padres. El primero es Dios. El segundo consejo es nuestros padres. Leamos Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Yo siempre pido dos cosas cuando voy a tener unos 15 años. Y son dos de estas cosas. Una es la corona y un collar. Las coronas se ponen en la cabeza, el collar en él. La versión que yo tengo dice: oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque serán corona a tu cabeza y collar a tu cuello. No es nada más tener el adorno, sino enseñarle al hijo, a la hija, decirle: siempre aprende a honrar a tus padres. Honra a tu padre y no tengas en poco la dirección de tu madre, porque viene una edad donde, como estamos creciendo, pensamos que no necesitamos de nuestros padres, así como el ser humano luego llega a pensar que no necesita de Dios. Entonces a veces nosotros, en vez de madurar porque estamos creciendo, vamos a decirlo de cierta manera, creciendo tal vez físicamente, pero no espiritualmente, no emocionalmente, no como personas, llegamos a pensar que ya no necesitamos de nuestros padres y que son ignorantes y que ellos no están a la altura de estos tiempos. Y ahí se viene un grave problema, señores, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para tener largura de días. Seguir el consejo de Dios me da vida eterna y pasar la eternidad con Él. Oír el consejo de Dios me va a servir para tener vida eterna y para que la vida eterna la pueda estar con Él.
Porque todo ser humano va a llegar a morir. Pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? O la pasas con Dios o sin Dios. No es solamente tener la vida eterna, sino es dónde voy a pasar la vida, dónde voy a pasar la eternidad. Pero también la Biblia dice que si yo escucho a mis padres y llevo la instrucción de mi madre, dice que me va a ir bien aquí en la tierra y voy a tener largura de días. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere largura de días? Algunos dicen: yo no quiero llegar a ser viejito porque sufren bien feo. Usted puede leer la Biblia que también hubo hombres viejitos que vivieron bien. Sabe que el mayor número de accidentes, el 80% de accidentes a nivel mundial, pero vamos a tomarlo solamente a nivel tener carro, el 80% de los accidentes es provocado por jóvenes. Qué tremendo, porque se nos hace tomar en poco un consejo. Los padres nos dicen: no pases por este lugar. Ay, a mí no me va a pasar lo mismo que a ti. Ay, tú por qué. Ay, ¿sí o no es cierto? Y después caen en el hoyo. Tú lo que querías era evitar ese tipo de problemas. Los padres son canales de sabiduría. Abraham, como hijo, escuchó a su padre. Isaac escuchó a su padre Abraham. ¿Y sabe qué? Fue bendecido. Si usted lee la vida de Isaac, ¿fue bendecido o no? La verdad que esto ayudó muchísimo, porque no podía tener hijos su esposa y Dios le dio hijos. Le dio largura de días y la verdad que también lo hizo de billete. A veces la carrera no es lo que te va a hacer rico, señores, porque a veces nos hemos perdido en ello. Qué bueno que tengas la carrera, es una fuente de trabajo, es algo que Dios puede bendecir. Porque hay gente que no tiene una carrera y luego es más bendecido que tú, y tiene y logra más, y ya tiene sus casas, y ya tiene esto, y tú dices: este analfabeta, este no sabe ni leer, pero mira cómo sí sabe contar, y cómo le salen y yo con todos los 20 años que me aventé estudiando, no la hago. ¿Pasa eso? Pero cuando nosotros honramos a nuestros padres, porque una manera de honrar a nuestros padres es cuando yo obedezco, cuando yo escucho sus consejos de ellos, y eso me va a facilitar la vida, me va a traer prosperidad y buena vida aquí en la tierra. Dile al que está a tu lado: no te lo dijeron a ti. Luego levante la mano, no la cierre y póngalo aquí: me lo dijeron a mí. El hijo pródigo no quiso llevar el consejo. Yo creo que el papá le dijo: mi hijo, no es la manera que tú lo estás haciendo. Ah, no, a mí déjame ir, a mí dame lo que me toca, déjame a mí hacer con mi vida lo que quieras, es que tú siempre me privas, es que tú siempre esto. Yo creo que hubo cosas tremendas, pero el papá, bueno, está bien. Después, ¿cómo llegó el hijo, hermano? Pregunto, ¿cómo llegó el hijo? ¿Cómo llegó el hijo? Y yo creo que el papá le dolía cómo ver al hijo, hermano, pero era lo que quería evitar. Pero a veces no nos gusta escuchar el consejo, ni de Dios ni de nuestros padres. Yo tengo que saber escuchar el consejo de Dios. Debo de aprender a escuchar, ¿verdad?, el consejo de mis padres. Tercero, escuchar el consejo de la palabra de Dios. Qué bueno que tengo un instructivo en la vida. Qué buena onda es Dios que me dejó un instructivo para cómo puedo funcionar bien y cómo puedo dar el 100% de mi rendimiento. Voy a saber cuál es mi propósito, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué puedo lograr, qué no puedo lograr. Está el instructivo de la vida. Por eso para mí no es un libro religioso, es el instructivo de la vida. En el libro de Josué,
capítulo 1, versículo 8 y 9. También es muy conocida esta parte de la escritura. ¿Sí tenemos, Josué? ¿Sí se acuerdan de esta parte de la escritura? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué nos dice? Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces vas a prosperar y te va a ir bien en todo lo que hagas. ¿Qué quiere Dios? Ayúdeme. ¿Qué quiere Dios? Prosperarte. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos ser prosperados? ¿Cuál es el deseo de Dios? Entonces, ¿por qué no soy prosperado? ¿Es porque Dios no me quiere bendecir? ¿Es porque Dios es mala onda conmigo? ¿Es porque Dios no me ama? ¿Porque para Dios no soy importante? Por favor, ayúdeme. La Biblia lo dice. Estudia constantemente este libro. Medítalo de día y de noche. La versión que yo tengo dice: no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche. Medítala y guárdala, para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Es por Dios? ¿Es porque no me ama? ¿Es porque no somos importantes? ¿Es porque Dios ama más a él que a mí? Porque a él, como Dios sí lo ha bendecido y a mí no. ¿Quién sabe si me ha perdonado? Porque luego muchos se hacen los mártires. Es que yo y los demás. ¿Por qué te haces el mártir? Oye, ¿sabes qué? Lo que es, hagamos lo que Dios dice. No se aparte de ti mi palabra. Tenla de día y de noche. Estarla declarando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Pero no solamente es pura declaración, practícala. Hay gente que solamente declara la palabra, pero no ponemos en práctica la palabra. Por eso no sucede. No es que no haya poder en la declaración, hay poder en la declaración, pero se fija practicándola. Si yo la practico, no solamente la sé. Es que muchos de nosotros a veces sabemos la Biblia. Tal vez tiene usted años sabiendo mucho de la Biblia y hasta presume de que sabe mucho de la Biblia, pero no hay nada. Y no es porque la palabra no tenga poder, no es porque no haya sucedido algo en tu vida, no has querido que la palabra pueda hacerse vida en tu vida. Tú eres el que provocas que la palabra, que son letras, puedan hacerse vida en tu vida. Por eso la Biblia dice: somos carta leída, para bueno o para malo. Pero pueden ver a Dios, pueden oír a Dios, pueden sentir a Dios a través de ti. Pero siempre y cuando no solamente yo sepa la escritura, sino que la aplique en mi vida. Si yo la aplico en mi vida, las cosas van a poder cambiar. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Ahora ya sabe cómo puede ser próspero. Si no es próspero, no es por Dios, es porque no nos gusta llevar lo que Dios nos dice. Número 4, el cuarto consejo es: toma en cuenta al Espíritu de Dios. ¿Vamos bien? Dios. ¿Cuál dije el primero? ¿Se acuerdan? Luego a los padres. Luego el consejo de la palabra. Número 4, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Oiga, a mí me llama la atención cómo es que Jesús dijo: es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que venga el Consolador. ¿Cómo Jesús dijo eso? Oye, Jesús es lo máximo. ¿Y cómo llega a decirles: oigan, es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque Él los va a guiar a toda verdad? En otras palabras, está diciendo: Él los va a guiar hacia mí. Jesús dijo estas palabras porque estando en carne tenía una limitación.
no estar en todo lugar, sino solamente en un lugar. Como humano, estaba limitado a este cuerpo. Pero cuando Él dijo, es mejor que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga. Y como el Espíritu puede estar en todo lugar, dijo, no se preocupen, porque no los voy a dejar huérfanos, sino les voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Quién es un consolador? Una persona que está en todo momento contigo, alguien que camina a la par de ti. Y aparte no solamente es que camina a la par de ti, sino que Él te guía, y te guía con Dios. Él es el que nos revela su palabra. La Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu no es perdonable ni aquí ni allá. Y yo decía, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Dice que el Espíritu nos hace creer por cuanto no creíamos, de justicia y de juicio. Entonces, cuando alguien nos habla de la palabra, el Espíritu empieza a obrar en nuestra vida para que nosotros podamos creer. Pero si nosotros decimos, no creo, esto es pura, eso no sirve. Bueno, por decirle al Espíritu Santo que es un mentiroso, porque uno puede decir, yo no le he dicho que es un mentiroso, pero no crees lo que Él dice. No crees lo que Él te dice de quién es Jesús. Sí crees otras filosofías, otras ideologías, otras cosas, pero no creemos qué dice el Espíritu Santo de quién es Jesús. Y es que Él nos da testimonio, el Espíritu Santo nos da testimonio de que Jesús no es un hombre ordinario, sino que es Dios que se hizo carne. Y se hizo carne por usted y por mí. Y estando aquí en carne, ¿verdad?, sufrió lo que sufrió, padeció lo que padeció por nosotros, no por Él. Él llevó las consecuencias y todo lo que nosotros teníamos que pagar, Él lo pagó. Pero cuando yo escucho al Espíritu Santo y me dejo guiar por Él, al que más ignoramos en nuestra vida o en nuestro caminar día a día es el Espíritu Santo. Dirigimos nuestra oración al Padre en el nombre de Jesús, y eso no es que esté incorrecto, eso es correcto, es enseñable en la Biblia. Nos dice que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos en el nombre de Jesús, y que Jesús lo haría para que el Padre sea glorificado. Eso es bíblico. Pero Jesús está a la diestra del Padre. El que está aquí es el Espíritu Santo. Pido al Padre en el nombre de Jesús, pero en el que recomiendo mi vida es en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a caminar, ayúdame a agradar, ayúdame, fortaléceme para no caer en pecado. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, quiero caminar contigo. La Biblia dice vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Y a veces nosotros lo ignoramos. ¿Cómo te sentirías si digo que te ignoraran? ¿Cómo te sentirías, brother? A todos los saludan y todo, pero tú. Y creo que a veces la iglesia hemos sido así. Creo que nuestras oraciones y nuestro diario vivir, al que menos tomamos en cuenta en nuestra vida es al Espíritu Santo. He leído algunos libros de algunos hombres de Dios que han impactado el mundo y que tienen una de las iglesias más grandes, y también hombres o mujeres que han dicho que no podían vencer en su vida algún pecado, pero que hoy pueden decir, hoy he podido vencer porque le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Hoy me he dejado guiar por el Espíritu Santo, la iglesia, y Dios ha hecho crecer la iglesia. Dios ha hecho esto, pero dice, esto cambió cuando empecé a decirle al Espíritu Santo, ven, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame en esto. Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? Guárdame, Espíritu Santo. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y entonces sucederá lo que muchas cosas no has logrado en la vida. ¿Quieres? Por lo menos te di 4. Hay mucho más que darte todavía. Próxima semana hablaré acerca de la importancia de dar el tiempo, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y nosotros, don Cirijo, ¿por qué no vienes a la iglesia? No tengo tiempo.
Oye, ¿por qué no vienes y te preparas para hacer? No tengo tiempo. ¿Sí o no? Es la excusa más tremenda. Otro dice, es que yo sí trabajo. ¿Será realmente correcto esto? Pero aprenderemos, como dice en el libro de Eclesiastés, todo debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para arreglar, tiempo para desarreglar. El sol tiene su tiempo, señores. Tiene unas horas que puede alumbrar y otras horas no las alumbra. Todo tiene un qué. Las estaciones del año. ¿Y por qué entonces nosotros no queremos hacerlo de la manera correcta? Vamos a ponernos de pie. Y di esta declaración y puedes creerla en tu corazón. Y esta declaración es acerca del consejo de Dios. Y di esto: el consejo de Dios, ayúdeme, diga, el consejo de Dios no es para limitarme. El consejo de Dios no es para limitarme. Es porque quiere protegerme y quiere bendecirme, no para limitarme.